Muy buenos días. Bienvenidos a Seminario de Investigación Trabajo Especial de Grado. Iniciando con la unidad número 2, a que hace referencia a los métodos de investigación. Los métodos de investigación, pues son todos aquellos diferentes modelos de procedimientos que se pueden emplear en una investigación específica. De allí que se tiene el proceso de la investigación, la importancia de saber qué es la investigación, cómo se va a investigar un tema, cuál es el proceso que se debe de seguir para poder realizar una investigación. Son todos estos procedimientos que se emplean para realizar una investigación específica, atendiendo a las necesidades de la misma, ya es decir, de su naturaleza, del fenómeno que se desea investigar, es decir, el tema que nosotros queremos investigar. Entre los métodos de investigación tenemos el fenomenológico, el cuantitativo, el cualitativo y el hermenéutico. Cuando hablamos del fenomenológico, es un enfoque cualitativo en el cual nos permite ver la realidad a través de las experiencias como parte de su relación con el mundo. Por lo tanto, se fundamenta de las experiencias vividas respecto a un suceso. De allí que se centra en comprender la esencia de las experiencias vividas por las personas, por los participantes, en lugar de estar buscando explicaciones causales o generalización. Se concentra en la comprensión detallada de cómo las personas experimentan ciertos fenómenos. En este caso, cómo experimentan las experiencias vividas que tienen con un tema específico que desean investigar, ya que buscan capturar la subjetividad y el significado personal de las experiencias, centrándose en la comprensión profunda y detallada de la experiencia vivida de cada uno de los participantes. Para ello se utilizan los métodos como las entrevistas, los diarios personales, las observaciones para poder recopilar los datos y detallados sobre las experiencias de los participantes. Es decir, recopilan toda esa información que se necesitan, que se requieren para poder analizar cada uno de ellos. Entre las características de los estudios fenomenológicos se tienen que ellos se centran en comprender la realidad desde una perspectiva de los actores sociales. Ellos buscan dar significados a las experiencias vividas. No imponen interpretaciones externas, sino que más bien buscan comprender la realidad tal como es experimentada por las personas involucradas. Se preocupa por los aspectos esenciales de los tipos de experiencia o de conciencia. Y la fenomenología es el estudio sistemático de la subjetividad, ya que se centra en comprender y analizar de una manera planificada, organizada, las experiencias, las percepciones y significados subjetivos que los individuos otorgan a diversos aspectos de su vida. En el método cuantitativo hace referencia a la recopilación y análisis de aquellos datos numéricos para así poder responder a aquellas preguntas de la investigación y probar hipótesis. Este enfoque implica la recolección de datos estructurados a través de métodos como las encuestas, los experimentos, controladores o análisis de base de datos, para así poder cuantificar los fenómenos o el objeto de estudio, a establecer las relaciones que existen entre las variables y poder generalizar los hallazgos a poblaciones más amplias. ¿Sí? Según Hernández Fernández y Batista, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teoría. De allí que el método cuantitativo hace referencia a un análisis descriptivo estadístico mediante gráficos que podemos hacer, la parte estadística, tablas de frecuencia y podemos realizar lo que es el análisis descriptivo estadístico. La recopilación de los datos se hace de manera numérica. La estructura de la investigación cuantitativa, entre los alcances de este tipo de investigación, pues resulta de una revisión exhaustiva, documental, literaria, de las perspectivas del estudio, del tema que se desea investigar. Depende de los objetivos del investigador para poder así combinar los elementos en el estudio. Entre ellos tenemos aquellos estudios que son exploratorios, en lo cual se efectúa sobre un tema de objeto de, es decir, que no se conoce, totalmente desconocido. Investigan problemas pocos estudiados, indagan sobre una perspectiva innovadora y ayudan a identificar conceptos promisos, preparan el terreno para nuevos estudios, es decir, que otras personas pueden tomar
estos tipos de investigaciones, no solamente este, sino todos los tipos de investigaciones como un antecedente. Los descriptivos es cuando se refiere a la caracterización de un hecho, la descripción de las características de los objetos de estudio y consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden los conceptos y definen las variables. Cuando hablamos de las tipos relacionales, pues automáticamente es un tipo de método no experimental, en el cual el investigador mide dos variables, es decir, examina la relación entre dos o más variables sin establecer una relación de causa y efecto. Asocian los conceptos a los variables, permiten predicciones, cuantifican relaciones entre conceptos o variables. Y los estudios explicativos, ellos buscan el porqué de las cosas, es decir, el porqué de los hechos mediante las relaciones de causa y efecto. Determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados. Estos explicativos buscan el porqué de los hechos, como lo dije anteriormente, es decir, el porqué, causa y efecto. Entre las características de la investigación cuantitativa, tenemos que utilizar la recolección de datos numéricos. Se apoya en un análisis estadístico para así poder validar o refutar las hipótesis planteadas. Este es un enfoque secuencial y probatorio. Cada etapa precede de la siguiente y no se puede brincar los pasos. Se basa en la medición numérica y el análisis estadístico. Y las técnicas utilizadas para recolectar la información, los datos, se tienen las encuestas, las observaciones estandarizadas, los experimentos, las pruebas para la recolección de datos numéricos. Entre las fases del proceso de investigación cuantitativo, tenemos lo primero que es la selección y definición del tema. Debemos de tener claro cuál es el tema que nosotros queremos investigar, cuál es ese tema que nosotros queremos darle una respuesta, ese tema que nos apasiona, que nos gusta y que queremos hacer una investigación. De allí que ya tengamos el tema seleccionado y definido el tema, procedemos al planteamiento del problema. Vamos a plantear cuál es el problema en sí, de lo que nosotros queremos investigar, de lo que queremos dar unas respuestas. Debemos de buscar y hacer una revisión bibliográfica, una revisión de la literatura exhaustiva sobre el tema de investigación, todo aquello que nos interese y todo aquello que fundamenta este tema de investigación que nosotros queremos dar a conocer. ¿Cuál es el alcance del estudio? ¿Qué alcance debemos darle al estudio? ¿Cuáles son los beneficios? La importancia del estudio. Luego seleccionamos el diseño de investigación. ¿Qué método de investigación vamos a utilizar nosotros en este caso? Si es el método cuantitativo, el cualitativo, el fenomenológico, el hermenéutico. Es decir, ¿cuál método nosotros vamos a utilizar? ¿Cuál es ese diseño de investigación que nos ayuda a nosotros llevar a cabo el proceso de investigación y poder dar respuesta al problema planteado? Definir y selección de la muestra. En el caso del enfoque cuantitativo, hablamos de una población y hablamos de una muestra. De allí que nosotros debemos de tener definida claramente cuál es esa población. Es por ello que se debe delimitar el trabajo de investigación, es decir, el problema como tal. ¿Dónde lo vamos a realizar? Si lo vamos a realizar en una empresa, lo vamos a realizar en una organización. Y de allí identificamos la población y de esa población extraemos una parte que va a ser la muestra para nosotros poder aplicar las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Mientras que en el enfoque cualitativo se utiliza los escenarios e informantes claves. Luego tenemos la recolección de datos. Luego de haber aplicado las técnicas e instrumentos de recolección de datos cuantitativos, que en este caso podrían ser mediante las encuestas, los cuestionarios, las observaciones estandarizadas, nosotros realizamos una recolección de datos. Es la recolección de información para luego analizarlos y así poder reportar los resultados, es decir, la propuesta que nosotros queremos dar a conocer con nuestra investigación. En el planteamiento del problema de la investigación cuantitativa, se tiene que primero se debe identificar el tema de estudio, qué es lo que queremos estudiar, identificar cuál es el problema, qué es lo que se quiere darle una solución, delimitar el problema. Cuando nosotros decimos delimitarlo, es hablar de dónde vamos a realizar el trabajo
de grado. Es decir, si lo vamos a realizar en una empresa, lo vamos a realizar en una institución, en una comunidad y así sucesivamente. Es importante delimitarlo, ya que si nosotros lo hacemos en todo el estado Táchira, pues nuestra población sería muchísima, pues es decir, es grande y por lo tanto se nos dificulta un poco más poder establecer la muestra y el análisis de los datos. Entonces, por eso es importante delimitar el problema, hacerlo en una empresa, en una institución, en una comunidad. Luego, después de que nosotros hayamos delimitado el problema, formulamos las preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación tienen que ver con los objetivos de la investigación, para luego, mediante del desarrollo del trabajo de investigación, darle respuesta a cada una de estas preguntas. La revisión de los estudios previos. Cuando nosotros hablamos de la revisión de estudios previos, son todas aquellas personas que han realizado estudios que tienen relación con el tema de investigación que nosotros estamos realizando. Entonces nosotros lo tomamos como antecedente, que nos puede ayudar porque son estudios anteriores y que nos puede servir para nuestro trabajo de investigación. Y todos aquellos aspectos teóricos, aquellos documentos teóricos que fundamentan nuestro tema de investigación y que tienen relación con nuestra investigación. Definición de los objetivos generales y los objetivos específicos, en el cual debemos de tener claro cuáles son los objetivos que nosotros queremos dar respuesta, qué es lo que nosotros realmente queremos. Y a medida en el desarrollo del trabajo, pues vamos dándole respuesta a cada uno de los objetivos, al igual que las interrogantes que tenemos allí. Luego tenemos la justificación de la investigación, el por qué, para qué se está realizando esta investigación, a quiénes benefician esta investigación. La podemos también justificar desde el punto de vista teórico, social, práctico, metodológico. Dentro de los diseños de la investigación cuantitativa, se tiene que el propósito de estos diseños es responder las preguntas de la investigación, cumplir con los objetivos del estudio y someter hipótesis a prueba. Entre estos diseños de investigación tenemos los diseños no experimentales y los diseños experimentales. Con respecto a los diseños experimentales, buscan administrar los estímulos o tratamientos o intervenciones. Entre ellos tenemos los estudios pre-experimentos, en el cual tienen un grado de control mínimo. Es cuando se está iniciando el experimento de un producto X. Y de allí tenemos algunos errores que hay que irlos corrigiendo a medida que se vaya desarrollando la investigación. De allí que vienen los cuasi experimentos, que implican grupos intactos. Es decir, allí ya vamos a mejorar aquellos errores que en el experimento nos pudieron ver dar, es decir, que ocasionaron. Y ya tenemos el experimento puro, en los cuales pues nosotros estamos corrigiendo esos errores que ocurrieron en el preexperimento y en el cuasi experimento, ya que aquí existe la manipulación intencional de las variables independientes y la medición de las variables dependientes. Existe el control y la validez, dos o más grupos de comparación y participantes asignados al azar o emparejados. Entre entre las investigaciones no experimentales tenemos las transaccionales o las transversales. Las características de las investigaciones transaccionales consisten en la recolección de datos en un momento único. Entre ellas tenemos de tipos exploratorios, descriptivos, correlacionales o causales. Dentro de los no experimentales, igualmente tenemos las longitudinales o evolutivos, en los cuales el propósito de estos tipos de investigaciones es analizar los cambios a través del tiempo. Y entre estos tipos tenemos los diseños de tendencia, diseños de análisis evolutivo de grupo y diseños de panel. El método de la investigación cualitativa. Cuando nosotros hablamos del método de la investigación cualitativa, pues se refiere a la recopilación y análisis de datos no numéricos, para así de esta manera poder comprender las opiniones, las experiencias, emociones o comportamientos que las personas les atribuyen.
Por eso es que se centran en comprender las experiencias, percepción y comportamientos de estas personas a través de la observación directa, entrevistas, grupos focales y análisis de contenido. A diferencia de la investigación cuantitativa, que se enfoca en la medición numérica y el análisis estadístico, la investigación cualitativa busca más bien explorar la complejidad y el contexto de un fenómeno en particular. Busca comprender la realidad en un contexto natural, interpretando y analizando el sentido de los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen las personas involucradas. No es subjetivo ni objetivo, sino interpretativo. Incluye la observación y el análisis de la información en ámbitos naturales para así poder explorar los fenómenos, comprender los problemas y poder dar respuesta a las preguntas que se estén dando en ese momento. Entre las características de la investigación cualitativa se tiene que describe y analiza la cultura y el comportamiento de los seres humanos y los grupos desde una perspectiva del investigador. Se basa en una estrategia de investigación flexible, ya que permite adaptar el diseño de la investigación en función de los hallazgos emergentes y del contexto. Es un método de investigación más descriptivo, es decir, es de un análisis descriptivo, ya que se centra en las interpretaciones, en la experiencia y el significado. Es un enfoque subjetivo y se centra en comprender las experiencias, percepciones y significativos subjetivos de los participantes en el estudio. Posee métodos no numéricos, más bien utiliza los métodos como la entrevista, la observación y el análisis del contenido para así de esta manera poder recopilar toda la información necesaria y analizar los datos de cada uno de ellos. Dentro de los enfoques de la investigación cualitativa se tiene la etnografía. Estos estudios permiten a los investigadores que se sumerjan en grupos u organizaciones para así de esta manera poder comprender las culturas de cada uno de ellos. Es decir, ellos estudian las culturas de una organización o de un grupo de personas que se reúnen en un determinado momento. El estudio de caso se analiza detalladamente un caso particular o una situación específica para así de esta manera poder comprender cuáles son las características dinámicas y los contextos de cada uno de ellos. La investigación acción participativa, pues los investigadores y los participantes se vinculan, es decir, que ellos están trabajando buscando la solución social, es decir, buscan impulsar un cambio social dentro de una comunidad. Por eso es que dice que se vinculan en la colaboración la teoría con la práctica, ¿sí? Para poder impulsar un cambio social que se pueda dar en una determinada comunidad, una sociedad, en una organización. El análisis del discurso. Este enfoque se centra en el estudio de cómo se construyen y se comunican los significados a través del lenguaje. De la misma manera tenemos la fenomenología, que fue lo que hablamos anteriormente, que son de las experiencias vividas. Es decir, los investigadores abordan un fenómeno o un acontecimiento a partir de esas descripciones, interpretaciones de las experiencias vividas por los participantes. La teoría fundamentada, pues los investigadores recopilan abundantes datos sobre un tema de interés y desarrollan la teoría a través de un método de investigación inductivo. Y la investigación narrativa, los investigadores examinan cómo se cuentan las historias para poder así entender cómo los participantes perciben y dan sentido a las experiencias que ellos pueden tener. En el planteamiento del problema de una investigación cualitativa, pues se identifica el tema de estudio. Como todas las investigaciones, hay que identificar cuál es el tema, ¿sí? Plantear el problema, lo que se quiera dar solución. La justificación de ese tema de estudio, es decir, para qué yo lo estoy haciendo, para qué lo estoy realizando, el por qué, cuáles son los beneficios. Las preguntas de investigación que tienen relación con los objetivos de la investigación. La contextualización del problema, la relevancia social o académica. Por lo tanto, el planteamiento del problema de una investigación cualitativa es definir claramente el tema a estudiar, justificar cuál es su relevancia, formular las preguntas de investigación que sean pertinentes y que se van a ir respondiendo a medida que se va a ir desarrollando el trabajo de investigación. Contextualizar el problema y destacar la importancia académica o social
de la investigación. Dentro del diseño de investigación, aquí ese diseño es la estrategia que adopta el investigador para así poder responder un problema planteado. Según Arias, el diseño de la investigación se clasifica en documental, de campo y experimental. Cuando hablamos de una investigación documental, pues nos referimos en apoyo de todos aquellos textos, de toda aquella literatura, documentos que tienen relación con el tema de estudio y que de esta manera se va es decir, va a dar hincapié o se van a dar a nuevos conocimientos. Por eso es que dice que es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es aportar nuevos conocimientos. Cuando hablamos de la investigación de campo, es aquella investigación donde se recolectan todos aquellos datos directamente de la realidad. Si yo estoy haciendo mi trabajo de investigación en una determinada empresa o organización o comunidad, pues yo estoy recolectando directamente los datos de allí, de la realidad. Y por eso es que dice que es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados. Es decir, de lo que yo estoy investigando, yo estoy recolectando directamente esos datos de allí, de la realidad donde están ocurriendo los hechos, que son los datos primarios, sin manipular o controlar variable alguna. Es decir, el investigador obtiene la información, pero no la altera las condiciones existentes, es decir, que no altera las condiciones existentes. Por eso es que es de carácter no experimental. La investigación experimental automáticamente es cuando nosotros hablamos donde se manipulan una o dos variables independientes para así observar los efectos que tienen sobre una variable dependiente. Su objetivo se establece la relación de causa y efecto entre las variables. Es un proceso en que consiste en someter a un objeto o un grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulo o tratamiento, que es la variable independiente, para así de esta manera poder observar los efectos o las reacciones que se producen tomando en cuenta la variable dependiente. Es por eso que se dice que su objetivo se establece en la relación de causa y efecto entre las variables. En este enfoque cualitativo, para poder recolectar la información de los datos, nosotros necesitamos de los escenarios informantes claves. Estos escenarios e informantes claves, el escenario es donde yo estoy realizando mi tema de investigación, que en este caso vendría siendo que si la empresa, una organización, una institución, una comunidad. Y los informantes claves son todas aquellas personas que nos van a dar esa información para nosotros poder recolectar la información y hacer el análisis descriptivo respectivo de la investigación. Entre los métodos de investigación mixto son aquellos métodos que automáticamente combinan tanto el método cuantitativo como el método cualitativo. Estos métodos permiten integrar diferentes enfoques y técnicas de recolección y análisis de datos, con el fin de poder obtener una comprensión más completa y profunda de un fenómeno de estudio. Los métodos de investigación mixtos pueden combinar la recopilación de los datos cuantitativos, como las encuestas, cuestionarios, mediciones numéricas, con la recopilación de datos cualitativos, como son las entrevistas, las observaciones y el análisis de contenido, y así poder realizar un análisis y tener unos resultados de lo que realmente se quiere obtener y realizar la propuesta de la investigación. Entre las ventajas de los métodos de investigación mixta, se tiene que es complementario. Al combinar datos cuantitativos y cualitativos, se pueden obtener perspectivas más completas y profundas sobre un fenómeno de estudio. La triangulación, que permite verificar y validar los hallazgos a través de diferentes métodos y fuentes de datos. Mayor validez. Se puede aumentar la validez interna y externa del estudio para así poder mejorar la confiabilidad de los resultados. Y es flexible porque los métodos mixtos permiten adaptarse a las necesidades específicas de la investigación.
y abordar aquellas preguntas complejas desde diferentes ángulos. Cuando nosotros hablamos de del método hermenéutico, ese se refiere o hace referencia a que ofrece alternativas para investigaciones en la interpretación de textos. En la hermenéutica histórica se fundamenta en la descripción detallada de las cualidades de los fenómenos que interesan al investigador. Por eso es que se basa en la interpretación y comprensión de textos, discursos o fenómenos culturales y sociales. La hermenéutica es una disciplina filosófica que se centra en el proceso de interpretación y comprensión de los significados y contextos en los que se desarrollan los fenómenos estudiados. La fenomenología hermenéutica se concentra en la interpretación de la experiencia humana y de los textos de la vida. No siguen reglas específicas, pero consideran que es el producto de la interacción dinámica entre las siguientes actividades de indagación. Definir un fenómeno o problema de investigación, una preocupación constante para el investigador. Estudiarlo y reflexionar sobre este, es decir, sobre este tema que se está investigando. Poder descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno. Describir e interpretar mediando diferentes significados aportados por los participantes. Estoy de acuerdo a Hernández Fernández y Baptistas. Aquí les dejo unas referencias bibliográficas que les van a servir de apoyo para la solución de los métodos de investigación o de lo que ustedes deseen escoger para el trabajo especial de grado. Hernández Fernández y Baptista, él, en su metodología de la investigación, él explica estos métodos y los explica bien, es decir, son entendibles en un momento determinado. Muchas gracias por su atención. Cualquier inquietud que ustedes puedan tener, cualquier duda que puedan tener, me la hacen saber mediante la plataforma que a la brevedad posible les responderé. Feliz día para todos.